Conversaciones de Ciudad. Un cordial saludo a toda la audiencia de Pro Bogotá y bienvenidos al segundo capítulo de Conversaciones de Ciudad. Hoy vamos a hablar de un tema que le atañe a muchísimos de los habitantes de Bogotá, que es la movilidad, y para eso tenemos a María Consuelo Araujo de invitada al día de hoy. Mil gracias por acompañarnos hoy, María Consuelo. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a toda la audiencia de contenidos de Pro Bogotá y qué delicia tener conversaciones de ciudad. Muchas gracias. Y para discutir este tema, entonces quisiéramos empezar dando un contexto muy general de lo que plantea el Plan Distrital de Desarrollo del alcalde Galán, que está en este momento en conversaciones en el Consejo Distrital, el cual plantea 5 objetivos estratégicos, 39 metas y una serie de programas, y abarca en total 142 billones de pesos, en donde los objetivos principalmente cubren un presupuesto de 91.7. Y para los temas de movilidad nos vamos a enfocar principalmente en el objetivo número 4, el cual apunta a que Bogotá ordene su territorio y avance en su acción climática, el cual cuenta con el 26% de la inversión destinada a los objetivos estratégicos, con un total de 24.1 billones de pesos. Y pues este objetivo genera un enfoque muy importante, María Consuelo, para generar un ambiente más sano, resiliente y sobre todo promover modos de transporte más eficientes, más amigables con el medio ambiente, limpios y seguros para los bogotanos. Una de las metas en general más importantes de este objetivo es aumentar el 74% de los viajes sostenibles al día a día en Bogotá, llegar prácticamente al 100% del avance de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá y poner en operación un total de 146 kilómetros de troncales de Transmilenio y además construir un nuevo cable aéreo, que esto también como parte complementario del sistema. Y ya para poner un poquito más en perspectiva la problemática que tenemos hoy en día en Bogotá, pues la congestión y el aumento en los tiempos de viaje siempre ha sido un tema, siempre ha sido un problema a resolver, no solamente por el alcalde Galán, sino por los últimos alcaldes del distrito. Y para poner un ejemplo en el retraso de la ejecución de las obras, que es lo que venimos con un rezago histórico, para 2016 deberíamos tener casi 30 kilómetros de metro, que hoy en día hasta ahora estamos empezando a construirlos, y además 388 kilómetros de troncales. Para hoy, como les comentaba, la idea es terminar la primera línea del metro en este mandato, y hoy tenemos solamente el 29% del total de la matriz de Transmilenio construida y en operación. En este momento el plan de desarrollo cuenta con troncales para terminar de construir, como la avenida Caracas Sur, terminar la 68, la avenida Ciudad de Cali, la calle 13 y el corredor verde de la séptima entre la calle 99 y la calle 222, pero quería preguntarte cómo impacta en la prestación del servicio estos rezagos en términos de infraestructura y sobre todo cómo el sistema está diseñado para amortiguarlo. Muy bien. Creo que lo importante como punto de partida es contarle a las personas que nos ven de qué se trata la movilidad sostenible. Cuando uno habla del sueño de movernos de una manera que tenga menos impacto en la calidad del aire, en el ambiente, pero que nos podamos mover de una manera rápida, eficiente y sobre todo con predictibilidad. Es decir, que una persona que sale de su casa pueda saber cuánto se va a demorar para llegar a su trabajo o al colegio del hijo o al aeropuerto. Uno tiene que tener claro cuánto se demora el tiempo de traslado. Y en ese orden de ideas, la respuesta en la que hay consenso es que tiene que ser en transporte masivo. Por eso el transporte masivo que ha diseñado Bogotá tiene que tener un sistema integrado y multimodal. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que compita el sistema de Transmilenio con el sistema de metro o el sistema troncal con el sistema zonal dentro de Transmilenio, o qué es mejor si tener un cable aéreo o unos buses alimentadores. Todo tiene que funcionar como un relojito y cada uno de los modos tiene que mover a las personas de una manera segura y sostenible. Si yo prefiero hacer un trayecto a pie, por ejemplo, porque es un tramo que perfectamente de menos de 1 kilómetro que puedo hacer de una manera saludable a pie, pues ese
espacio público también debe integrarse de manera segura para que el peatón no esté en conflicto con los ciclistas o con los buses o con los carros privados. Entonces, moverse de manera segura tiene que ser para todos los modos y todos los modos deben estar integrados. Si no hay una integración, pues entonces empiezan a haber cortocircuitos precisamente en el traslado entre que yo dejo mi bicicleta y no tengo dónde dejarla, sino hay un parqueadero para coger un trayecto más largo que pueda ser en bus troncal. Yo debo tener un parqueadero, un biciparqueadero en la estación en la que voy a dejar de pronto la del Tunal y poder subir a la parte de arriba de Ciudad Bolívar, a la estación Mirador del Paraíso, y sé que mi bicicleta está segura en la parte de abajo del cable porque todo está integrado desde el punto de vista multimodal. Entonces, ¿cuál es esa promesa de valor en últimas que tiene la posibilidad de la integración física? Y es que yo pueda tener una velocidad alta. Claro. En la medida en que no exista una obra que esté al día, bien sea de troncal, bien sea que el metro esté retrasado, bien sea que el cable no está funcionando la integración con el sistema troncal, pues empiezo a demorarme más. Y lo que la gente quiere en el servicio, sobre todo, es seguridad, por supuesto, en su vida, en materia de seguridad vial, pero velocidad. Entonces, la falta y el rezago que hay en la construcción de obras, lo que tiene es un impacto en la velocidad del sistema. Okay. Y construir, por ejemplo, la primera línea del metro, que ya está en construcción, tiene un impacto también en la velocidad. El sistema troncal, ahorita en la Caracas, que mueve el 25% de los usuarios de todo el sistema, o sea, el 2.5 millones de viajes al día, tienen un impacto en la velocidad de 25% de sus viajes, pues porque nos toca cerrar unas estaciones de la Caracas para poder construir el metro. Es tan sencillo que nos toca hacerlo. Pero en la medida en que más obras se van dejando su rezago, como la 68, como la Cali, que van a entrar en funcionamiento y en habilitación de troncal porque se van a comprar unos buses para que puedan operar, ahí estamos hablando de 29 kilómetros más de troncal. De acuerdo. Y se van a dejar en construcción en estos 4 años, y yo creo que también hay que ser realistas en lo que se demoran las obras en Bogotá. Carrera Séptima, calle 13, estaríamos hablando de 23 kilómetros adicionales. Y vamos poniéndonos al día en infraestructura. Pero el gran desafío es no bajar la velocidad en el sistema para movernos. Y justamente tú mencionas la integralidad del sistema. ¿Cómo se van a integrar los componentes que actualmente están funcionando del sistema de transporte público con el nuevo protagonista, que es la primera línea del metro? Entonces recordemos que primero no se nos pueden olvidar los peatones y la seguridad vial. Eso es muy importante y las metas de espacio público también le apuntan a podernos mover de manera segura a pie. Las ciclorrutas. Hay una gran meta de ciclorrutas que nos va a seguir consolidando como la capital mundial de la bici. Eso es un título que ostentamos con mucho orgullo en Bogotá por salud, por ser amigables con el medio ambiente, pero además porque Bogotá hoy en día, cada momento aumentan el número de viajes en bicicleta y estamos contribuyendo a tener una ciudad más amigable. Pero adicionalmente ya están funcionando como 3 modos dentro del sistema de transporte masivo. El sistema troncal, que son los buses rojos que van por las troncales, que tienen una velocidad mayor. El sistema zonal, que son los buses azules en su mayoría, hay algunos verdes, pero son azules en su mayoría, que son los que de alguna manera hacen unos tramos más cortos, unas rutas más cortas que alimentan el sistema troncal. Y de la misma manera funciona el Transmicable de Ciudad Bolívar. La idea es que con el nuevo cable que entre en Potosí, que es la apuesta del plan de desarrollo del alcalde Galán, esto siga dándose de una manera integrada, física, tarifaria y operacionalmente.
¿Por qué? Porque es que necesitamos que la gente no gaste mucho tiempo en los transbordos. Cuando los puntos de transbordo están bien señalizados, pues la integración para las personas es mucho más fácil. Saben por dónde subir, por dónde bajan, no tienen que andar validando su pasaje porque todo está validado dentro del mismo sistema de recaudo. Así funciona, por ejemplo, el cable de Ciudad Bolívar, el Transmicable, y eso es lo que necesitamos que se establezca tanto con el metro como con los nuevos cables. Un sistema integrado en donde operacionalmente, o sea, que las rutas que alimentan las otras, por ejemplo, los zonales que alimentan el troncal, funcionen desde el punto de vista de las frecuencias. Igual deben funcionar las troncales alimentadores con el metro. O sea, necesitamos que esa forma de operar fluya para que una persona cuando se baje del bus sepa rápidamente por dónde llega a la estación de metro, no pierda tiempo, pero que además las frecuencias de los trenes nos permitan que haya esa integración operacional. Y muy importante, la integración tarifaria. Por eso en el plan de desarrollo también una de las metas que tiene Transmilenio, la empresa, es diseñar ese sistema de recaudo. No solamente para Metro y para Transmilenio, sino también para Regiotram. Entonces ahí, de alguna manera, ya también nos vamos integrando con la región. Ahí me abres perfecto la puerta para la siguiente pregunta y es justamente en este momento en donde está surgiendo la región, la Autoridad Regional de Transporte y de Movilidad está empezando a tener una cara mucho más evidente que lo que tenía en los últimos años. ¿Cómo realmente, digamos, en un escenario de 14 millones de viajes entre Bogotá y la región, que es una cantidad abrumadora, cómo logramos integrar también esas plataformas, que lo venías tú mencionando un poquito, pero con el Regiotram y sobre todo cómo logramos que Bogotá y los municipios se integren en términos de movilidad? Sobre todo porque cada vez las fronteras son más imperceptibles. De acuerdo. Y yo creo que ya la ciudad ha aprendido mucho con la integración de Transmilenio, del sistema troncal con Soacha. Ahí se han dado muchos aprendizajes, no solamente en infraestructura, sino en los desafíos del día a día de la operación. Correcto, de que existan buses, de que la flota tenga, o sea, prácticamente una persona que se monta en el Portal del Norte no perciba cuando se está llegando a San Mateo o a Terreros de que haya una división fronteriza entre el municipio de Soacha y el distrito capital, sino que prácticamente su viaje sea completamente transparente desde el punto de vista de la calidad. Hay mucho aprendizaje ahí. Transmilenio, de hecho, opera esas rutas que van hasta Soacha, pero se necesita precisamente alargar la infraestructura, alargar el sistema troncal. En este momento ya se avanza en la fase 2 y la fase 3 de Soacha. La idea es llevar el patio taller hasta el patio del vínculo. Eso ha tenido además el trabajo conjunto entre el municipio de Soacha, Bogotá y el departamento de Cundinamarca. Yo creo que ahí el papel del departamento en el marco de toda esa gobernabilidad y gobernanza de la región, de Bogotá región, es fundamental, no solamente para garantizar los acuerdos y que todos apuntemos hacia el mismo lado, sino también para la cofinanciación. Claro. Lo de Soacha es factible hoy en día gracias a esa cofinanciación del departamento de Cundinamarca y creo que hacia los otros municipios debe funcionar de la misma manera. Por eso el recaudo para el sistema incluye el Regiotram de Occidente y así debe ser pensado. Pero adicionalmente, los cables aéreos que también van a quedar estructurados deben funcionar de esta manera, integrados tarifariamente y operacionalmente. Una de las metas importantes en cables es dejar estructurado el de la calera, que creo que pues se demostró con ya todos los estudios que se han avanzado tanto en la empresa de acueducto como en la Secretaría de Movilidad, que se necesita una alternativa para llegar a La Calera, que no sea exclusivamente la carretera La Calera, y la vía, porque a veces pues sencillamente no hay opción para los habitantes de La Calera, que muchísimos trabajan en Bogotá, y muchas de las personas también
tienen una relación directa, colegios en La Calera, recreación, inclusive la posibilidad del esparcimiento y el tiempo libre. Los ciclistas suben a La Calera y tenemos que garantizar que todos los que nos desplacemos de un lado al otro en la región lo hagamos de manera segura. La otra cosa es que la estructuración de la línea 3 del metro también se está pensando para tener una llegada más allá de las fronteras del distrito, basándonos en la experiencia ya del sistema troncal, en donde ha funcionado bien. Es importante también aclarar que Bogotá subsidia esas operaciones. De acuerdo. Bogotá subsidia la operación de Transmilenio llegando a Soacha, y la voluntad de los alcaldes, y en eso ha habido un acuerdo, es que se siga haciendo. Entonces, hay que hacerlo de una manera segura, de una manera eficiente, y por supuesto que las obras no se retrasen, porque todo el retraso es en detrimento de la calidad de la movilidad. Claro. Esperemos que la región también nos ayude un poco. Así es. Y la nación. Esta nueva figura. Y la nación. La nación. Ahí en el plan de desarrollo tiene unos artículos que habilitan el aporte y la cofinanciación con la nación, y pues bienvenida. Bueno, María Consuelo, y para que todo esto se haga realidad, que realmente podamos tener un sistema financieramente sostenible, ¿qué tipo de alternativas ves tú, no solamente para poder financiar los proyectos que Bogotá sigue teniendo y con la evolución y el crecimiento urbano de Bogotá va a seguir teniendo, pero también cómo se pueden empezar a conectar estos sistemas de financiamiento con la región? Bueno, yo mencionaría 3 puntos. El primero es la responsabilidad ciudadana de pagar los pasajes. O sea, hay un sistema que necesita nuestros recursos para operar, que necesita el recurso además de los que se mueven. Ahí, sí, pensar que se subsidie un porcentaje muy grande, pues realmente no es justo con los que no se mueven en transporte masivo, y en cambio es muy injusto que las personas que sí lo usan evadan el pasaje. Entonces, un llamado a la seguridad, no solamente desde el punto de vista de la seguridad financiera del sistema y del Fondo de Estabilización Tarifaria, sino porque evadir pone en riesgo la vida de la gente. El año pasado hubo 8 accidentes mortales por evadir, hubo cerca de 40 en total. La gente, por ahorrarse los 3.000 pesos del pasaje, termina poniendo en riesgo su vida, y esto realmente es un llamado en el marco de la cultura ciudadana que tenemos que seguir haciendo permanentemente. Pero adicionalmente, tanto la empresa Metro como Transmilenio han pensado que es necesario generar otro tipo de ingresos, otro tipo de ingresos a través de la publicidad, de los patrocinios, por ejemplo, de los nombres de las estaciones, pero también de la valorización que genera tener un sistema de transporte y una estación cerca a la casa o al colegio o al negocio que uno tiene. Y eso se llama de personas. Claro, eso se llama captura de valor, y es poder generar a través de las herramientas de renovación urbana, por ejemplo, una combinación de usos en las estaciones que aprovechen el tráfico que tú mencionabas, Natalia. Entonces, por ejemplo, si uno sabe que en una de las estaciones del metro en la Caracas pues va a tener un tráfico predecible de X personas, pues para un negocio, para un supermercado, de esos de conveniencia, o para cualquier tipo de vocación comercial, garantizar un espacio ahí, pues es una renta que le queda al metro, que le queda al sistema, y que en últimas va a tener el FET. La tercera cosa es que el plan de desarrollo está proponiendo una sobretasa a los parqueaderos no en vía. Y la idea es que con esa sobretasa, o sea, un sobreprecio del 17% de los parqueaderos, que se destinen al sistema de transporte masivo, vía Fondo de Estabilización Tarifaria o vía unos bonos para las personas más vulnerables. Una de las cosas que pasan en Bogotá es que a veces toda esta dispersión en los subsidios de transporte lo que genera es que sean difíciles de controlar. Claro. En la medida en que esta propuesta del plan de desarrollo lo que da es un bono, que además se va a focalizar vía Secretaría de Integración Social, pues ahí hay un trabajo intersectorial entre el sistema de movilidad y el sistema de integración social de la ciudad para garantizar que le llegue a los que realmente lo necesitan.
Maravilloso. Y realmente siguiendo en esa lógica de la financiación, pero sobre todo enmarcados en el objetivo 4, que está con un énfasis muy grande en que realmente Bogotá avanza en esa acción climática, ¿cómo logramos compaginar ese ascenso tecnológico hacia tecnologías limpias, que evidentemente son flotas mucho más costosas, no solamente de adquirir, sino también de mantener? ¿Y cómo logramos compaginar este hueco de casi 3.2 billones de pesos que tenemos hoy en día en el FET? O sea, cómo ser amigables con el medio ambiente y con el poderlo bolsillo. pagar. Y con el bolsillo. Pues eso es muy importante porque la ciudad viene caminando en esa senda. Cuando se hizo en el año 2017 y 2018 la renovación de los buses del sistema troncal, precisamente se compraron 1.410 buses que pasaran de tecnologías del sistema Euro 2 y Euro 3, que eran principalmente en diésel, pero que además tenían un volumen de emisiones significativo que generaba que en la torta de las emisiones el sistema troncal pues tuviera un porcentaje que afortunadamente cuando se compraron los nuevos buses se redujo a menos de la mitad. Existen estudios de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional que demuestran que esos gases que emitían los exhaustos de los buses del sistema troncal se redujeron con la renovación de la flota. ¿Ahí qué pasó? La flota se transitó hacia menos emisiones. ¿Cuáles son los combustibles de menos emisiones? El gas, principalmente. Entonces se compraron cerca de 700 buses a gas. Y adicionalmente, en el sistema zonal, en ese año mismo se licitaron 500 buses eléctricos. Hoy en día la ciudad ha avanzado mucho más. Tenemos 1.500 buses eléctricos ya en el sistema zonal, pero tenemos que transitar a que el sistema troncal tenga buses eléctricos también, porque todavía no existen ni articulados ni biarticulados eléctricos. Existen articulados y biarticulados a gas. Entonces, tenemos que ir avanzando poco a poco en esa tecnología de bajas emisiones y cero emisiones. Teniendo en cuenta, primero, la confiabilidad, es decir, que esos buses que vamos a cambiar no se haga de la noche a la mañana para que el sistema sea confiable y sigan rodando los buses de una manera tranquila, sin traumatismos, reduciendo la contaminación, pero sobre todo moviendo el volumen de gente que mueve el sistema hoy en día, que son cerca de 4 millones de viajes al día entre el zonal y el troncal. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que las tecnologías más limpias son más costosas en el CAPEX, o sea, los buses son más costosos, pero la operación debe ser en el mediano plazo más barata. ¿Por qué? Porque es más barato la electrolinera que el diésel, y más en la medida en que se quiten los subsidios. Claro. Entonces hay que ir equilibrando eso, que aunque el bus sea más costoso, la operación sea más económica. Y la otra cosa es que no podemos cambiar de la noche a la mañana sin capacitar conductores, sin capacitar a los técnicos, a las personas que están en los patios garantizando que todos los días los buses salgan a operar. Por eso la transición tiene que ser tranquila, pausada, con un objetivo claro, que es tener una movilidad cada vez más amigable con el medio ambiente, pero entendiendo también que el gas es precisamente esa transición hacia la movilidad eléctrica que nos va a permitir sopesar CAPEX con operación, o sea, capital con operación para que en el mediano plazo el FED lo pueda pagar. Perfecto. Y vamos a cambiar un poquito el tema y sobre todo objetivo con respecto al plan de desarrollo. Nos vamos a pasar al objetivo número 1, que es Bogotá avanza en seguridad, en donde encontramos una apuesta muy importante, sobre todo intersectorial, en donde le apuestan a que desde varios sectores tengan metas comunes con el fin de generar una seguridad integral en el transporte público. Y en cuanto a este postulado y este reto tan grande que tiene el sistema en términos de seguridad, sobre todo, como tú mencionabas, contando que moviliza 4.3 millones de personas diarias y que entre el componente zonal y el componente troncal
hay unos retos implícitos para garantizar seguridad, una adecuada experiencia, comodidad, y pues esto en un sistema masivo, como su nombre lo dice, pues ya de por sí es un reto importante. ¿Qué estrategias consideras tú que le pueden apuntar y que le aportan al sistema positivamente para mejorar la experiencia de viaje, pero sobre todo la apropiación del sistema, para que cuando alguien quiere y valora lo que tiene, pues evidentemente lo cuida mucho más? Así es. Algo de lo que aprendimos en el pasado fue precisamente garantizar que se trabaje en equipo, se trabaje conjuntamente. Las apuestas intersectoriales son las que efectivamente garantizan que esto tenga un círculo virtuoso. Y te voy a poner un ejemplo, Natalia. Cuando se compraron los buses, se pretendía garantizar la confiabilidad, las tecnologías limpias, el ascenso tecnológico hacia buses de gas, por ejemplo. Pero teníamos que pensar en esa experiencia del usuario y que la mayor parte de los usuarios de Transmilenio, que son mujeres principalmente, se sintieran cuidadas por el sistema. Entonces dijimos, es muy importante que en la licitación gane el que además incluya cámaras de seguridad en los buses. Cada bus troncal de los nuevos precisamente vino con 13 cámaras de seguridad. ¿Esto qué garantiza? Que con un botón de pánico el conductor del bus pueda garantizar que si una mujer se siente en peligro, se siente amenazada, se siente que va a ser víctima de algún tipo de violencia generada precisamente en su condición de mujer, pues pueda generar una alerta. Pero de nada nos sirve tener unas cámaras si no están conectadas con el C4, con la Secretaría de Seguridad. Y de nada nos sirve si el acompañamiento, por ejemplo, no tiene el conocimiento de la Secretaría de la Mujer. Y yo creo que por eso en este plan de desarrollo la apuesta es esa, es tener más equipos de apoyo integrados, no solamente por abogados que denuncien, sino adicionalmente por psicólogos que puedan garantizar la atención a mujeres que se sientan inseguras en el sistema. Esto va a aumentar la disuasión en la medida en que tengamos cámaras de seguridad vigiladas por la Secretaría de Seguridad e integradas en el C4, pero además una atención expedita para no revictimizar a las mujeres cuando se sienten amenazadas en el sistema. Yo creo que esta apuesta es muy importante y además hay una inversión considerable para eso. Importantísima. Creo que es el rubro más grande en términos sectoriales. Así es. Y bueno, para cerrar, ¿cómo aprovechamos el nuevo modo de transporte y el gran actor que ojalá entre en funcionamiento a final de esta administración, que es la primera línea del metro, justamente para poder generar ese sentido de pertenencia, crear cultura alrededor del sistema metro, pero que obviamente eso trascienda al resto del sistema? Lo primero es conocerlo, y yo invito a todas las personas que están viendo estos diálogos de ciudad a informarse más sobre los avances del metro. El metro avanza, el metro todos los días a través de su página web tiene noticias positivas de la generación de empleo, de cómo ya el patio taller cada vez va consolidando mejor todo eso que se necesita para construir el viaducto, para garantizar que las estaciones se puedan ir conformando. Todo el trabajo de redes y de predios que se ha hecho es inmenso. Entonces, solo se quiere lo que se conoce. Y por eso mi invitación es a conocer más sobre cómo avanza nuestra primera línea del metro. Adicionalmente, esta es una apuesta de ciudad intergeneracional. Vamos, y en el plan de desarrollo la idea es que ya quede consolidada la línea 2, que quede financiada, que se pueda avanzar en todos los procesos de contratación y esbozar adicionalmente la línea 3. Así han avanzado los sistemas de metro en el mundo, los sistemas de transporte, sin competencia entre qué me gusta más, si el cable o el bus, o qué me gusta más, si el bus o la bicicleta. La idea de un sistema de transporte es que sea multimodal, seguro y resiliente. Y en la medida en que este nuevo proyecto, que ya es una realidad, lo conozcamos más, lo querramos, nos sintamos parte de la cultura metro de Bogotá, pues lo vamos a cuidar para que nuestros hijos, nuestros nietos hagan esos viajes seguros y eficientes. Bueno, pues María Consuelo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy acá en Conversaciones de Ciudad. Los invitamos a seguir
en nuestras redes sociales de Pro Bogotá los siguientes capítulos, y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Natalia, por la invitación. Conversaciones de Ciudad.